es parte de lo que está sucediendo. Muy bien, vamos a meternos con el tema del día. El tema del día tiene que ver con Javier Milei y la motosierra de Milei, el fenómeno Milei en la Argentina. Ahí estamos, en la motosierra de Javier Milei, es parte de lo que se está hablando, es el fenómeno Javier Milei, entre otras cosas, hay que decirlo de esta manera. Lo tengo a Gabriel Pulicheri del otro lado, analista. Él escribe, entre otras cosas, forma parte de Amnistía Internacional, escribe en CNN, es uno de los grandes referentes, efectivamente, en lo que tiene que ver con el análisis político. ¿Cómo andás, Gabriel? Martín San Pedro de este lado, desde Córdoba. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, fenómeno Javier Milei, el país pintado de violeta. Primer análisis, primera impresión sobre lo que deja, lo que yo considero es una bisagra en la historia argentina y al mismo tiempo una demostración de un hartazgo supremo de la gente y una desconfianza o un descreimiento en la clase política que no habíamos visto desde la recuperación de la democracia, de los últimos 40 años. No sé si coincidís conmigo. Sí, yo agregaría una cosa más para darle su justa dimensión, que es la primera vez desde 1946 en que un partido que no se había presentado a la elección presidencial anterior sale primero en una elección primaria presidencial en este caso, ¿no? Por supuesto la comparación no es exacta, porque desde ya que en 1946 solo existían las elecciones presidenciales y no existían las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero eso nos da un poco la dimensión de la significación de este fenómeno, por ahora electoral, temprano todavía para decir si será un fenómeno político más perdurable que al momento de la primaria, ¿no? Ahí está, es muy buena esa diferenciación, es un fenómeno electoral. Vamos a ver si efectivamente se termina transformando en un fenómeno político. Lo cierto es que los fenómenos electorales muchas veces, o tienen la particularidad de la democracia, de que dentro de sus reglas, cuando uno genera un fenómeno electoral, después tiene el poder político, o al menos tiene la disposición del Estado para poder reformar parte de lo que tiene que ver con ese poder político. Si te parece bien, Gabriel, vamos a compartir algunas de las propuestas en lo que tiene que ver con reformas del Estado que efectivamente propone Javier Milei. Y vamos a ir tratando de desentramar parte de lo que tiene que ver con este fenómeno electoral, como decimos, que puede transformarse en político. A ver, ¿cuáles son las propuestas, cuáles son las reformas que propone? Reducir la cantidad de ministerios de 21 a 8, donde, entre otras cosas, efectivamente, Gabriel, se reduciría a un ministerio, parte de lo que tiene que ver con casi toda la cuestión social, a un ministerio de capital humano. Quedarían el de Economía, quedaría el de Justicia, quedaría el Ministerio del Interior, quedaría el Ministerio de Seguridad, quedaría un Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores e Infraestructura. Dejaría de estar el Ministerio de Obra Pública, entre otras cosas, que es uno de los ministerios con mayor cantidad de empleo genera. Crearía el Ministerio de Capital Humano, que es donde estaría, entre otras cosas, efectivamente, salud, ¿no? Y trabajo. Allí se agruparía, entre otras cosas, bueno, desarrollo social, educación y salud. ¿Cuál es la primera impresión que tenés respecto de esta propuesta o de esta idea de Javier Milei, Gabriel? Mira, primero, como con la mayoría de las propuestas que ha hecho, modificar la composición del gabinete de ministros del gobierno nacional requiere una ley del gobierno del Congreso de la Nación. Como todos sabemos, cuando sean las elecciones el 22 de octubre, se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Si Milei repitiera la elección del domingo pasado, tendría algo así como cerca de 30 diputados. Si se dieran excelentemente bien las cosas y los restos matemáticos, podría llegar a tener 40 y podría tener entre 5 y 8 senadores. Sí. Se requieren 37 senadores para aprobar una ley en el Senado y se requieren 129 diputados para aprobar una ley en el Congreso. Esa es una primera cuestión que no se puede pasar por alto. Sí, no se puede soslayar eso. Es lo que dice, entre otras cosas, Gabriel, porque hay algunas declaraciones que son alarmantes, otras no. Él dice que va a plebiscitar, que si es necesario, va a hacer los plebiscitos que sean necesarios, efectivamente, y que habrá que explicarle a la gente por qué no se apoyan algunas de las iniciativas que se llaman a plebiscitar, ¿no? Sí, pero bueno, aún si fuera así, si se siguen todos los pasos legales que prevén los mecanismos de consulta popular que están en la Constitución, uno no puede llamar un plebiscito por semana y la organización de cualquier plebiscito
por cuestiones de logística simplemente, del traslado, de la impresión de las boletas por el sí y por el no, las urnas, las autoridades electorales, requieren no menos de una organización de 3 meses y estoy siendo tal vez un poco escueto en el tiempo que estoy estimando. Con lo cual, en un mandato de 4 años, ¿cuántas cosas se pueden someter a plebiscito, ¿no? Porque mientras tanto hay que gobernar. Sí, claro. Entonces, digamos, eso también es algo que hay que ponerlo un poco entre paréntesis, porque también incluso ha sugerido la posibilidad de someter a consulta popular cosas que la propia Constitución dice que no pueden ser sometidas a consulta popular, por ejemplo, las que tienen que ver con cuestiones penales. Entonces, ahí hay un terreno donde hay un desconocimiento del derecho constitucional, de cuestiones elementales, por otra parte, ¿no? De cuestiones que se discuten en la clase de educación cívica o cual sea el nombre de la materia donde se da formación ciudadana en las escuelas en tercer año. Y parece eso estar ausente de muchas de las propuestas que se hacen de un candidato que probablemente se pensaba a sí mismo como un candidato inviable para ser presidente hasta el domingo pasado, pero que ahora que se ha transformado en un candidato hipotéticamente viable, no parecen haber cambiado después del domingo, ¿no? Ahí está, es muy interesante escuchar esto que tiene que ver efectivamente con las legalidades de algunos de los planteos, efectivamente. Hubo una nota muy interesante, supongo que la debes haber podido escuchar, de Bloomberg en la región a Javier Milei en las últimas horas. Sí. Donde se interpela de manera bastante concreta respecto de la posibilidad efectivamente de llevar adelante una dolarización en la Argentina. Él habla de tramos para llevar adelante parte de esa dolarización. Lo cierto es que efectivamente vuelve a caer, vuelve a ponerse sobre la mesa parte de lo que tiene que ver con la cuestión técnica, ¿no? Ya no la cuestión ideológica, sino la cuestión técnica, la posibilidad de que efectivamente se pueda llevar adelante con la técnica. Yo te quiero preguntar, y llevándote ya más al plano electoral, que me parece que es uno de los fenómenos más interesantes para desglosar el fenómeno Javier Milei, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu lectura respecto de lo que puede llegar a suceder de cara a octubre? Yo te voy a decir, o te voy a preguntar sobre este fenómeno. A ver, tenemos un Javier Milei con más de 30 puntos, muy por encima del segundo, que es Sergio Massa, hay que decirlo así, 21 puntos Sergio Massa, 10 puntos arriba de Sergio Massa. Claro, si vos me dices enfrente, lo que pasa es que yo no sé si lo empezaría a complementar enfrente, porque yo no veo una Patricia Bullrich que necesariamente sea complementario el voto de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Y veo una Patricia Bullrich que tiene un voto, que comparte un voto muy similar al de Javier Milei, y que en el momento en el cual Patricia Bullrich comience de una u otra manera a tratar de conquistar parte de lo que tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta, se le empieza a fugar el propio voto duro o el propio capital político hacia Javier Milei. Con lo cual es una situación muy incómoda la de Patricia Bullrich, que pareciera que sacó 30 puntos, pero no, si te pones a verlo sacó 16, y que es muy costoso, va a ser muy costoso para ella efectivamente capitalizar, después de haber venido con un discurso tan duro y tan tajante, capitalizar parte de lo que tiene que ver con el resto del electorado. ¿Cómo ves, cuál es el análisis que haces efectivamente sobre cómo se va a reacomodar todo de cara a lo que va a ser octubre? Pareciera dar la impresión que Javier Milei no tendría techo en principio, ¿no? A ver, yo la primera cuestión que diría es que no debemos atribuirle a los electores de cada candidato la ideología de cada candidato. O sea, cada candidato tiene algunos electores que efectivamente sí los acompañan porque están identificados con sus ideas, en el sentido más bien de su ideología, de su escala de valores, etcétera. Pero hay una parte muy grande del electorado que opta por determinados candidatos siempre de manera relativa, ¿no? Elige a uno porque no le gustan los otros dos. Hay una gradación enorme, sobre todo cuando hablamos de electorados grandes, ¿no? Digamos, efectivamente, los partidos más minoritarios, sí vamos a encontrar con que sus electores se corresponden casi fotográficamente con las ideas de sus candidatos y con el proyecto que postula el partido. Pero cuando hablamos de candidatos que pueden obtener 1 de cada 5 votos, por ejemplo, o 1 de cada 3 votos, estamos hablando de candidatos que están convocando a una pluralidad de ciudadanos, muchos de los cuales están identificados con ellos de manera coyuntural y no necesariamente porque compartan toda su escala de valores. Con lo cual,
es poco prudente hacer traslaciones muy mecánicas, decir, bueno, el que votó a Bullrich, como la ideología de Bullrich está efectivamente cercana a la ideología de Milei, Sí. todo el electorado se podía mover hacia allí. Yo digo, siempre hay el núcleo más ideológico del voto de Bullrich, puede estar cerca del núcleo más ideológico del voto de Javier Milei, pero no constituye el grueso de los votos de Bullrich y tampoco constituye el grueso de los votos de Javier Milei. Yo iría a un análisis más sencillo, que es, claramente Milei fue capaz de captar un voto muy crítico respecto de lo que han sido sucesivos gobiernos en estos 10 años de estancamiento económico y de creación de empleo solo de baja calidad, ¿no? De esta creación de empleo que no alcanza para salir de la pobreza. Ese es el elemento común que le permite llegar a Milei al 30%, incluyendo seguramente un núcleo duro que se identifica con las ideas de extrema derecha, narcocapitalistas, etcétera, etcétera. Ese es un electorado que francamente no han tenido una buena experiencia de vida con las gestiones de los últimos 10 años y no se ve que tengan una interpelación atractiva de parte de los partidos que ya han gobernado, con lo cual es difícil pensar, salvo algún sector que efectivamente se puede asustar, que haya querido simplemente protestar votando a Milei y que ahora diga, no, bueno, no vamos a poner el país en manos de estas personas. Eso puede existir, pero el dato estructural, el que le permite llegar al 30%, es de un electorado muy radicalmente insatisfecho y que tiene una experiencia de vida difícil a lo largo de estos 10 años de estancamiento. La cuestión es si el voto, que más por cuestiones de identidad, sigue acompañando a un candidato como Massa, que creo que puede estar bastante tranquilo de saber que se le van a sumar los votos de Juan Grabois en las... Es Sergio Massa. ¿Vos pensás que directamente los votos de Juan Grabois van derechito a Massa? Yo ahí no tendría demasiadas dudas, bien, porque justamente por lo que yo decía antes, ¿no? Cuando los electorados son pequeños, son electorados que ideológicamente se parecen mucho al candidato, y el electorado de Grabois es un electorado pequeño que con una postura decisiva como la que ha tomado él después de la elección de apoyar a Massa, es muy probable que en su mayoría abrumadora acompañe esa decisión de voto. La situación es un poco más difícil en Juntos por el Cambio, porque ahí es una identidad política más nueva, la campaña interna fue durísima, uno puede percibir en redes sociales, y seguramente eso representa solo una pequeña fracción del voto de Bullrich, una cosa prácticamente de guerra civil interna de Juntos por el Cambio, y no parece que esa suma vaya a resultar tan fácil. Además, el domingo no solo vimos el fenómeno, la emergencia del fenómeno Milei, sino que presenciamos una interna de la oposición, donde el liderazgo de la oposición se lo quedó Milei y lo perdió Juntos por el Cambio, es decir, en este caso Patricia Bullrich, que es la que prevaleció en esa interna. Concuerdo con la complicación efectivamente allí por parte de Juntos por el Cambio para poder